Bien, queridos todos, como podréis ver a mis espaldas, estoy en la misma iglesia de San Fos, nuestra iglesia local. Bien, en el vídeo pasado, grabado hace pocos días, el vídeo de los pinatons, yo ponía varias fotos para ejemplificar todo lo que hacían muchos creyentes hace ya tantos años a favor de cada uno de nosotros. Sin embargo, me faltaba poner fotos de esta iglesia. Y ahora, después de unas breves palabras, colocaré 3 fotos de esta iglesia, también de años atrás, pero son fotos de esta iglesia. Y ya que estamos en el tema de la iglesia, voy a tener una lectura. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículo 14 y 15, que tiene como tema principal el tema de la iglesia. Leemos aquí. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y añade: columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Bien, esta carta, como todos sabemos, fue escrita por el apóstol San Pablo. Claro, ser un apóstol era un ministerio que, aparte de los tiempos del Nuevo Testamento, ya no se ha dado más, por lo menos en el sentido restringido de la palabra. Solamente fueron comisionados como apóstoles los 12 y el apóstol San Pablo posteriormente, nadie más. El resto de personas que trabajamos en la obra de Dios y en la iglesia somos obreros del Señor, somos pastores de almas, somos ancianos de las iglesias, somos predicadores, somos lo que queramos, pero el término apóstol queda reservado exclusivamente para ellos, por la importancia de la palabra apóstol. Marcos capítulo 3 y versículos 13 al 15, espero no equivocarme, porque no voy a la cita, nos dirá de que al Señor Jesús lo seguía mucha gente. Pero llega un momento dado donde el Señor Jesús llamó a los que Él quiso y llamó a 12 y subió con ellos a un lugar y allí los reconoció como sus apóstoles. Y dice que les dio autoridad. Les dio autoridad para que, pues, en su nombre hiciesen muchas cosas. Sanasen a enfermos, librasen a endemoniados de espíritus de demonio, etcétera, etcétera. Claro, esto era en aquellos tiempos, en aquellos tiempos. Hoy en día, por lo menos yo soy entre los que pienso que esto ya no nos corresponde a nosotros. Esto quedó ya atrás. Pero sí que podemos tomar la enseñanza para darnos cuenta que contamos en la obra del Señor. Y en el sentido minúsculo de la palabra, sí que somos apóstoles también nosotros, ya que la palabra apóstol quiere decir sencillamente enviado.
y cada uno de los que hacemos algún tipo de obra para el Señor, pues somos enviados por el Señor. Incluso creo recordar ahora, ¡ay, la memoria de siempre! Creo recordar que es la carta a los Hebreos que acerca del mismo Señor Jesucristo le llama apóstol, pero no apóstol en el sentido de los 12 y Pablo, sino porque fue enviado por el Padre. O sea que incluso el mismo Señor Jesucristo se incluye entre estos apóstoles, en el sentido genérico de la palabra. Pero bueno, Pablo aquí era un apóstol en el sentido restringido. Ellos tenían mucha autoridad. Se me ocurre ahora el capítulo 15 del libro de los Hechos y la carta a los Gálatas, capítulo 2, que viene a ser o viene a recoger la misma historia. En el libro de los Hechos, contada o narrada por Lucas, y en la carta a los Gálatas, narrada por uno de los presentes, como era el apóstol San Pablo. Son complementarios esos dos capítulos. Ahí hubieron unos problemas en la iglesia de Antioquía y al final, con la autoridad que tenían los apóstoles, convocaron una consulta, hablaron claramente acerca del tema y pusieron las cosas en su sitio. Y cuando tenían que disciplinar o cuando tenían que sacar cosas de en medio de las iglesias, tenían toda la autoridad del Señor para hacerlo. Y no les temblaba el pulso, no les temblaba el pulso. Que sí. Pablo era apóstol. Y Pablo le dice a Timoteo, dice, mira, tú ya sabes que yo tengo mucho trabajo. Tengo la esperanza de ir a verte, pero bueno, que sepas que si tardo, porque el ministerio de Pablo no fue demasiado extenso, no fue demasiado extenso. Así año arriba o año abajo, sobre unos 30 años. No fue como el del apóstol San Juan, que duró 60 o casi 70 años. El de Pablo fue bastante breve, pero fue muy apretado en contenido y en sufrimientos, no digamos. Si nos leyéramos los capítulos 9 al 11 de la segunda carta a los Corintios, veríamos la de sufrimientos. O el capítulo 4, también de la segunda carta a los Corintios. Es que bueno, no paraba. Le dieron palos por todos los sitios, de afuera y de adentro. Y los de adentro son los que más se escuecen. Los de adentro son los que hacen más pupa, porque los de afuera ya cuentas con ellos. Si son personas enemigas del Evangelio, ¿qué cuentas? ¿Que te aplaudan? No, hombre, no. Ahora, cuando te dan palos desde adentro, los tuyos, eso sí que te hace pupa. Pues bien, Pablo recibió palos de todos los sitios. Ahora Pablo tenía un equipo de colaboradores, entre los que destacaba por encima de todos ellos Timoteo. Él tenía a Priscila y Aquila. Él tenía a Silas o Silvano. Él tenía a Sóstenes. Él también tenía a Juan Marcos. Sí, el sobrino de Bernabé también lo tenía. Y así muchos, a Epafrodito. Y así muchos otros. Ahora el más importante, el más distinguido de todos, que incluso le llama hijo espiritual, es Timoteo, a quien van dirigidas estas palabras. Timoteo a la sazón estaba en la iglesia de Éfeso. En el capítulo 1 de esta misma carta y versículo 3, Pablo habrá dicho, «Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia», es decir, o a Filipos o a Tesalónica, que era la segunda provincia de Grecia, la otra era Acaya, donde estaba Corinto, pues cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mandases. Esta autoridad que tengo yo dada por el Señor, te la confiero a ti. Pon las cosas en orden. Y si tienes que poner la cara colorada, ponla. Que no vayan a meter dentro de la iglesia cualquier tipo de doctrina. Vigílalo todo mucho, vigílalo. Pues bien, el apóstol San Pablo, digo que Timoteo estaba en Éfeso. Antes lo había mandado también a Corinto. Eso lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y así a muchos otros lugares.
Pues bien, el tema de la Iglesia, dos cosas. Podríamos hablar largo y tendido, pero me voy a limitar a destacar dos cosas acerca de la Iglesia. La primera cosa que por esta lectura vemos es que la Iglesia es la casa de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Vaya privilegio que Dios nos ha dado. La Iglesia es la casa de Dios. Y algún amigo que no conozca a fondo estos temas se podrá preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué la Iglesia es la casa de Dios? Pues sencillamente porque Dios mora en ella, en medio de su pueblo, que somos nosotros, ya que la Iglesia no es un edificio como esto mismo. La Iglesia la componemos las personas, lo que luego nos reunimos en un edificio al que llamamos iglesia o capilla. Pues bien, Dios mora en la Iglesia. En la carta a los Hebreos capítulo 3, el autor de la carta dirá que nosotros somos la casa de Dios, la casa de Dios. Por eso en la Iglesia lo primero que se dice es que es la casa de Dios. Y lo segundo a destacar es que es columna y baluarte de la verdad. Repito, dice que es columna y baluarte de la verdad, es decir, se apoya en la verdad y defiende la verdad. Esto hace la Iglesia. Cuando el apóstol San Pedro, en el capítulo 16 de Mateo, tiene el privilegio de ser el primero que confiesa al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a contestar, unos esto, otros lo otro, otros aquel. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres Él. Ya sabemos, Cristo, el Hijo del Dios viviente, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo ha revelado ningún hombre ni ninguna mujer. Esto te viene del cielo de mi Padre. Yo también te digo que tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración que tú acabas de hacer de que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esta declaración voy a edificar mi iglesia. Y te añado algo más. Las puertas del Hades, en este sentido, y en este contexto tenemos que interpretar las puertas del mal, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la Iglesia, porque yo soy el Señor de la Iglesia y ya me encargaré de cuidarla y de protegerla. Pues bien, después de esta gran verdad, que no se le puede discutir, sin embargo, aquí encontramos que la Iglesia también colabora, a pesar de lo que el Señor le dijo a Pedro, la Iglesia también es columna y baluarte de la verdad, que la defiende. Hombre, no como el Señor Jesucristo haría, porque el Señor Jesucristo no tiene parangón con nada más, pero dentro de sus limitaciones, la Iglesia también está puesta para apoyar y para defender la verdad. La Iglesia colabora en ello, naturalmente. Cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 dirá, vosotros sois colaboradores con Dios. Sí. Ahora tengo que hacer una sencilla puntualización, porque hemos de decirlo todo, no nos llamemos a engaño. La Iglesia no es la verdad. Y no me estoy contradiciendo, no, de ninguna manera. La Iglesia no es la verdad, ya que la verdad solamente es Jesucristo, en quien reside toda la verdad. Cuando el Señor está hablando a los suyos en el capítulo 14 y versículo 6 de Juan, dice que Él es
no solo el camino, sino la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y fijaos que no dice una verdad, porque si hubiera dicho yo soy una verdad, estaría dando pie a que nosotros pudiéramos pensar que probablemente sea la mejor de todas, pero que hay otras alternativas. No dice soy una verdad, dice yo soy la verdad, yo soy la verdad. Exclusividad para el Señor. Por eso el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo la primera carta, le dirá que de la misma manera que hay un solo Dios, también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo puente, que con un lado de la escalera o del puente alcanza el cielo y con la otra la tierra. Dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. No hay más mediadores, ni hay más mediadoras, por mucho que nos hayan vendido que sí, no, hombre, no, de ninguna manera, solamente Jesucristo. Y el apóstol San Pedro, cuando tiene que defenderse ante las autoridades religiosas en Jerusalén, les dirá de que en ningún otro hay salvación, solamente la hay en Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el Señor Jesucristo. Así pues, queridos hermanos, en la palabra de Dios, la Biblia, vemos tanto la verdad encarnada, que es Jesucristo, dirá Juan en su Evangelio capítulo 1, en su prólogo, versículo 14, y aquel verbo, la segunda persona de la Trinidad, y aquel verbo, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Está pensando en la encarnación del Señor Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Pues bien, digo de que en la palabra de Dios vemos la verdad revelada, Jesucristo, de la misma manera que la verdad encarnada, Jesucristo, de la misma manera que también vemos la verdad revelada, que aparte del Señor Jesucristo, es la palabra de Dios, la cual nos ha revelado por escrito todas estas cosas. Queridos hermanos, si la Iglesia no es la verdad, y no lo es, vamos a decirlo una vez más, sí que es una columna y sí que es un baluarte de la verdad. Es, dejármelo que os lo diga con palabras mías, como el último recurso al que los hombres tenemos que acudir para que pronuncie su opinión. Voy a ilustraroslo con un ejemplo que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 18. Ahí dice que si tú tienes algo contra tu hermano, ve a él, llámale aparte y hazle reconocer el pecado que ha hecho contra ti. Pero claro, puede ocurrir que aquel hermano no esté dispuesto a reconocerlo. Y entonces dice ahí el Señor Jesucristo que si esta primera manera de arreglar las cosas falla, llama, según decía la ley, a una serie de testigos hermanos para que estén presentes y para que sean testigos de que Él no quiere pedirte perdón y arreglar las cuentas contigo. Y luego pone una tercera vía. Dice, resulta que has llamado a los hermanos, él erre que erre y no da su brazo a torcer. Dice, pues si ni con una ni con otra da el brazo a torcer, dice, llama a la Iglesia. Cada vez la cosa sube de tono, porque la Iglesia es el último recurso. Y si después de escuchar la Iglesia ve que ese hermano tampoco está dispuesto a escuchar a la Iglesia, dice, pues entonces tenle por gentil y publicano. Y a guisa de todo esto, de
la Iglesia que es la columna y el baluarte de la verdad, decir que en la Iglesia de Filadelfia, amor fraternal, que mira por dónde. La Iglesia de Filadelfia, en aquellas 7 iglesias del Apocalipsis, era con diferencia la iglesia más espiritual. Es la única iglesia que no recibe ningún reproche. A pesar de que tenía poca fuerza, eran poquitos en número, pensamos, pero no había negado el nombre del Señor. El Señor estaba orgullosísimo de esa iglesia y le promete: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere. Ahora fijaos el detalle. El que aquí garantiza lo de la columna es ni más ni menos que el Señor Jesucristo, quien está hablando aquí en el versículo 7, cuando empieza esta carta. El Señor Jesucristo, mirad cómo se presenta. Dice: yo soy el que abre y ninguno cierra, y yo soy el que cierra y ninguno abre. Es decir, yo tengo toda la autoridad. Antes de mí nada, después de mí nada. Yo con esta característica te garantizo que si tú vences en la dura lucha que te espera en este caminar de este mundo, yo te voy a hacer columna. Tenemos que terminar ya, queridos hermanos. Decir una cosa: la vida cristiana, la de aquella iglesia, como la nuestra, como la de los que vendrán más tarde de nosotros, la vida cristiana es una vida y una lucha diaria. Cada día nos tenemos que enfrentar a problemas, a decisiones, a oposiciones por parte del enemigo, y tendremos que ponernos siempre en las manos de Dios. Por lo tanto, aquí tenéis la iglesia, que este vídeo saldrá a continuación del pasado, del que, pues mira, hoy es martes, día 21, hoy entra el verano. Este vídeo lo subí el viernes pasado, hace 4 días. Dejadme que termine, como siempre, con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos has dado de habernos hecho hijos tuyos, por la bendición de darnos tantas promesas y por la bendición de habernos incorporado a tu pueblo, a tu casa celestial, a la iglesia, no a estas 4 paredes, sino al cuerpo místico de Cristo, que son el resto de creyentes. Gracias te damos, Señor, y mientras tú nos llevas a tu presencia, queremos pedirte que nos ayudes en el caminar de esta vida. Y si alguna vez caemos, porque en el fondo tú sabes que somos humanos, pues que nos levantes, como hiciste con Pedro y con tantos otros. Señor, ayúdanos, bendícenos y recibe las gracias por todo ello y por la oportunidad que nos estás dando en estos tiempos difíciles de servirte a través de estos YouTubes. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.